Vamos a hablar ahora de los trastornos de conducción. Un trastorno de conducción no es más que la alteración de la conducción fisiológica del impulso eléctrico por todo el sistema del corazón de producción y transmisión de impulsos. La mayor parte de los trastornos que vamos a ver, los trastornos de conducción, se producen desde el nódulo auriculoventricular hacia abajo. También existen trastornos de conducción del nódulo sinusal hacia las aurículas, pero creo que en este momento es más importante revisar el resto. Para revisar estos trastornos de conducción, lo primero que vamos a hacer es recordar con la figura que veis en pantalla las vías de conducción desde el nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos. Recordad que la rama derecha del ADX es una única rama, por lo tanto el ventrículo derecho se despolariza mediante la transmisión a través de la rama derecha, mientras que la rama izquierda del ADX se divide en una porción antero superior y una porción posterior inferior. Esto va a tener importancia porque existen bloqueos de alguna de las ramas únicamente. Vamos a tener bloqueos superiores, anteriores superiores o bloqueos posteriores inferiores. Además existe una pequeña rama, es la rama septal, digamos es una especie de rama independiente y que es la responsable de que el tabique interventricular sea, como hemos comentado previamente, la parte inicial que se despolariza de manera fisiológica. Recordad esa figura que veíamos antes, la figura en la que se muestra que la primera porción de despolarización es la del septo medio, posteriormente se despolarizan todos los ventrículos y finalmente la última porción de despolarización es la de la parte basal del septo. Si recordamos estas tres fases de despolarización, va a ser muy sencillo diferenciar los patrones de repolarización en los distintos bloqueos o trastornos de la conducción. El primer trastorno de la conducción que vamos a revisar es el bloqueo completo de la rama derecha. Si la conducción por la rama derecha se altera, se interrumpe, digamos que todo lo que se despolarizaba a la vez que el ventrículo izquierdo, toda esa despolarización conjunta de la masa ventricular se va a perder. Ahora se despolarizará primero el ventrículo izquierdo y la despolarización del ventrículo derecho dejará de estar entrenada por esa despolarización masiva de la masa ventricular izquierda. Por eso, inicialmente vamos a tener una pequeña R en V1, que es el vector septal que no se pierde, seguida de una S, que sería la despolarización del ventrículo izquierdo, y el dato más característico es la porción final del QRS, que ahora se hace positiva en V1, lo cual indica que se está acercando hacia V1 la despolarización del ventrículo derecho, que tiene una despolarización retrasada. Daos cuenta que en los trastornos de conducción tipo bloqueo de rama, el ventrículo cuya despolarización está afectada se despolariza vía miocárdica y esta despolarización es mucho más lenta que por el sistema de His-Purkinje. Esto es lo que ocasiona que, aparte de que la morfología del QRS sea diferente, en este caso hemos dicho que la típica del bloqueo de rama es RSR' en V1, además el QRS es ancho, mayor de 0,12 segundos. Si nos vamos a la derivación contraria a V1, a V6, lo que veremos es que esa despolarización del ventrículo derecho se va a manifestar en una S profunda final del QRS que habitualmente no existe y que no es más que la imagen especular de la R' de V1. El siguiente trastorno de conducción es el bloqueo completo de la rama izquierda. Es más importante desde el punto de vista patológico precisamente porque se asocia a mayor probabilidad de patología cardíaca grave, como puede ser la insuficiencia cardíaca, y porque además la presencia de un bloqueo completo de la rama izquierda tiene alteraciones hemodinámicas per se. Un bloqueo de la rama izquierda induce a una descoordinación ventricular entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, haciendo que el ventrículo izquierdo se retrase en su contracción con respecto al ventrículo derecho, pero además produce un trastorno de la conducción intraventricular en el propio ventrículo izquierdo, de tal forma que el septo y la pared lateral no se contraen a la vez, como debería ser normal, sino que la pared lateral se retrasa bastante en su conducción. Esto es una de las medidas que intenta
solucionar la implantación de un dispositivo de resignificación. Desde el punto de vista electrocardiográfico, como veis en la figura, aquí va a ocurrir lo contrario que nos pasaba en el bloqueo completo de la rama derecha. Como no tenemos conducción por la rama izquierda, toda la despolarización del ventrículo izquierdo va a provenir de la despolarización intramiocárdica del ventrículo derecho. Esto ocasiona que durante toda la parte que ocupa el QRS, el vector predominante va a ir dirigido desde la derecha hacia la izquierda, lo cual origina un QRS ancho con una S profunda y habitualmente mellada en V1 y un complejo con R predominante, a veces también mellada en V6. Aparte, es muy característico que los trastornos de conducción produzcan alteraciones de la repolarización que van en el sentido contrario a la despolarización. Por lo tanto, en este caso tenemos una S profunda con T positiva en V1 y tendremos una R habitualmente mellada y ancha en V6 pero con la T negativa. Ese es el patrón del bloqueo completo de la rama izquierda que podemos revisar en este electrocardiograma que veis en este momento, en el cual se ve muy claramente un complejo QRS con un eje izquierdo ancho, una S predominante en V1 y, como decimos, una R predominante y ancha en V6 con T negativa. Finalmente hay dos tipos de bloqueos que denominamos hemibloqueos, menos importantes probablemente de cara al examen, que son los hemibloqueos de las hemirramas de la rama izquierda de la raíz, es decir, el hemibloqueo anterior izquierdo o anterior superior y el posterior izquierdo o posterior inferior. Para recordar este tipo de hemibloqueos, yo creo que lo que hay que tener en la cabeza es que no se van a manifestar como una anchura, como un aumento en la anchura del QRS, sino más bien una desviación importante del eje. La figura que veis en la pantalla os va a permitir ver un poco la lógica que se produce en estas alteraciones de la conducción. En el caso de que la rama que esté alterada sea la rama anterior superior, lo que va a ocurrir es que toda la despolarización del ventrículo izquierdo va a venir de abajo hacia arriba y por lo tanto el eje se hace muy izquierdo. Como no hemos entrado mucho en el cálculo del eje, basta recordar que el hemibloqueo anterior izquierdo se manifiesta como un QRS muy positivo en AVL, algo que no es normal, que el QRS de mayor amplitud esté en AVL, con morfología de QR y por lo tanto una desviación del eje a la izquierda. Sin embargo, en el caso de que nos encontremos en un hemibloqueo posterior inferior, lo que va a ocurrir es que el vector de despolarización va a ir de arriba a abajo y por lo tanto el eje es totalmente contrario, se encuentra la situación totalmente opuesta. Un QRS que es predominantemente positivo en 3, digamos que es la dirección en la que más positivo va a ser el QRS, algo que tampoco es normal, por lo tanto está desviado hacia la derecha, y con un patrón de QR alta precisamente en esta dirección, en 3. Como digo, es una patología menos importante y quizá lo más práctico de cada vez es recordar que no nos líen con la presencia de un hemibloqueo anterior o posterior y la necesidad o no de implantación de marcapasos, ya que en ningún caso un bloqueo o un hemibloqueo requiere de implantación de marcapasos. Otro concepto que puede aparecer es el de bloqueo bifascicular. Como recordáis, hemos dicho que la rama izquierda de la raíz se subdivide en dos hemirramas, la anterior izquierda y la posterior izquierda, posterior inferior. Y por lo tanto consideramos que la rama izquierda tiene dos hemirramas y ya de por sí un bloqueo de la rama izquierda podría ser considerado como un bloqueo bifascicular. Sin embargo, la mayor parte de las veces en la práctica clínica, cuando hablamos de bloqueo bifascicular, nos estamos refiriendo a un bloqueo que combina un bloqueo de rama derecha con algún bloqueo de otra de las hemirramas de la rama izquierda de la raíz. Lo más frecuente es la combinación del bloqueo completo de la rama derecha con el hemibloqueo anterior izquierdo, tal y como vemos en el electro que aparece en pantalla. ¿Cómo se distinguiría esto en un electro? Pues como veis aquí, el patrón RSR' en V1, pero además con un eje predominantemente izquierdo, como hemos dicho, con el QRS de mayor amplitud en AVL, la derivación frontal. De nuevo, desde el punto de vista práctico, recordar que un bloqueo
bloqueo bifarticular no tiene indicación de implantación de marcapasos, salvo en una situación, que es que el paciente tenga clínica, por ejemplo, síncopes, y se haya descartado cualquier otra patología que pueda inducirlos.